Después de unos días intensos, tocaba bajar un poco el ritmo, recorrer, conocer y simplemente dejar que el camino nos vaya mostrando que sigue. Hola, somos M, Made y Amun, y esto es Motoaventuras de 3. Y como andamos en parada técnica acá en La Serena, vamos a aprovechar de enseñarles el faro monumental. Hay que recorrer un poquito, así que vamos a mostrar eso. Algo que es icónico de acá de La Serena. Cuando hablamos de identidad y uno dice La Serena, inmediatamente ¡pum!, el faro. Así que es un punto imperdible. Desde ahí mismo del faro parte la Avenida del Mar, que se la vamos a enseñar ahora. Una avenida extensa que empieza desde La Serena hasta Coquimbo, pasando por muchas playas. Sí, una ruta bonita para poder buscar un espacio agradable y tranquilo para poder quedarse ahí todo el día. Tiene estacionamiento al lado. ¡Voilá! Y aquí está el famoso faro. Mira, qué buena. Lo mantienen. Sí, cobrarán aquí estacionamiento, imagino. Estaciones acá nomás. Mira, paseo el faro. Está bonito, mira. Podemos pasear un rato. Ven, si se dan cuenta, es súper turístico igual este espacio, porque está lleno de gente tomándose fotitos. Sí, es un espacio turístico, el punto importante de La Serena. Cabe destacar que este faro se construyó más bien como un faro turístico inspirado en la arquitectura española. Aunque haya sido construido como algo turístico, no pueden negar que es hermoso. ¿Sí, verdad? No pudimos ahora ingresar hacia adentro, pero se puede, está habilitado. Justo que ahora vinimos y están en horario de colación. Y el ingreso es gratuito. Paradita técnica, churrasca, con agüita mineral para mantenernos hidratados. ¿Y una churrasquita con qué? Con pebrecito, pero qué delicia. Muestre. Yo te veo buena. Justo aquí al costado del faro está este paseo. Pasamos a ver si es que había algo interesante y pillamos justo estas churrasquitas. Con pebre, 1.500 pesos, imagínense, $1. Un poquito más de $1.50. Claro, aproximadamente. Más o menos. Y con esto quedamos súper bien, aguantamos toda la tarde. Y barato. Yo la primera churrasca la probé en Copiapó. ¿Y usted? Creo que yo también. No me acuerdo si cuando chica probé. Está muy rica. Muy, muy rica. Esto es lo que nosotros llamamos desayuno de campeones. Desayuno almuerzo. Para seguir ruta. Hola. Qué buenísimo. ¿Verdad? Sí. Oh, buena. ¡Oye, un gusto! Ay, Amun, ven para acá. Nos quedamos hasta mañana, nos vamos a quedar. Mañana, sí. Mañana al valle. Sí. Oye, Ay, sí, gracias. Gracias por ver los videos. Oye, le vamos a regalar unos stickers. Hacemos un poco de overland nosotros, Sí, vamos hacemos. con la Sí. carpeta verde. Ah, buena, Qué buenísimo. buena. También Gusto. se están bien. Estamos con el pebre, sí. Niña, así que, puta, un gusto, Un chiquillos, gustazo, les vaya muchas bien. gracias. No, igualmente, muchas gracias, chicos. Gracias. Ya, que estén bien. Gracias. Ay, qué lindo, nos encontramos con unas personas que han visto nuestros videos. Ahí charlamos un poquito. Qué rica la energía que tenían, con mucho respeto se acercaron y solo querían saludarnos. Nosotros agradecemos enormemente cuando se acercan a saludarnos y darnos bonita energía, conversar, charlar un rato, eso nos hace muy felices. Totalmente, y tengan claro de que nosotros tenemos para todos los que se nos acerquen a saludar un sticker de regalito que lo damos con mucho cariño. Sí, ahora chicos les vamos enseñando la Avenida del Mar. Claro, dejamos el faro atrás y vamos despacito por aquí a mirar el hermoso paisaje, una avenida muy larga. Miren allá al fondo, se ve la Cruz del Milenio de Coquimbo y toda esta calle rodea hasta allá. Uniendo diversas playas. ¿Y saben qué? Bueno, ahora vamos de día. Nos hemos dado cuenta que de día no transita mucho vehículo por esta avenida, pero en la noche está lleno, porque, bueno, no sé si se darán cuenta, pero está lleno de muchos locales. Sí, hay restaurantes, hay pubs, hay algunos bares, cafeterías y también un poco más allá está el casino. Pero en el día, mire, tranquilito. Sí, hay harto vehículo estacionado
pero en la playa poca gente, en el paseo de la playa también poca gente. Yo me imagino que esto el fin de semana debe ser brutal, muchas personas. Igual rico tener esta vista, ¿o no? Todas estas personas que viven acá justo en esta avenida y despertarse en las mañanas con la vista del mar. A mí me pasa, yo creo que quizá más de alguno le puede pasar, de que el mar tiene como ese poder de renovar energía. Me renueva el sentir las olas, la brisa, el aire. Yo creo que todo en la naturaleza tiene esa capacidad. Sí, la verdad es que ahora pensándolo Sí, bien. yo creo que todo, Es verdad. sí. Sí, todo en la naturaleza tiene esa capacidad. Conectarte con lo que te rodea de la naturaleza, de la Pachamama, de la Madre Tierra, eso hace que te reinicies y renueves tu energía. Hijos de la Pachamama. Grande Klaus. Sí. No, grande Klaus. Tiene unos tremendos videos. Qué bueno que le está yendo bien también. Pic de sintonía en su programa acá en Chile, que abrió un programa ahora con Canal 13. Estamos muy felices de que un creador de contenido que partió de cero ahora le esté yendo muy muy bien. Sí, además que hay que apoyar también el talento chileno. Eso. A los creadores chilenos, los artistas chilenos, hay que impulsarlos y apoyarlos. Toda esta avenida son más de 12 kilómetros continuos de borde costero. 12 kilómetros. Wow. Imagínense, conectando desde La Serena. Miren, justo aquí está el letrero. Qué hermoso. I love La Serena. Con Coquimbo. Muy bien, qué bonito. ¿Cómo estás, brother? Bien, ¿y vos? Bien. Ay, ¿qué andas haciendo acá? Estudiando, pues si todavía estoy en clase y yo, pues. Ah, nos caímos, po. ¿Se cayeron? Sí, pues se rompió la pata del freno. Subiendo la cuesta Barraza, un compadre nos empujó para la orilla. Qué buena, nos topamos con Juanjo. A él lo conocimos cuando nos invitó Valentino a su casa a hacer un asadito ahí en Ovalle. También ahí conocimos a Vicky y su pareja. Y ahora nos topó acá en La Serena. Y nos dijo, chiquillos, los invito a un juguito para que hagan una pausa y después sigan. Así que ahí estuvimos conversando un ratito y ahora retomamos camino por la costanera Avenida del Mar. Gracias, San Juanjo, por habernos invitado a esos juguitos tan súper ricos. Sí, estaban buenos. Ya pasamos para Coquimbo. Esta avenida, como une estas dos localidades, es prácticamente cruzar una calle y ya estás en una o en la otra. Acá en la Avenida del Mar, por Coquimbo, los estacionamientos son mirando hacia el mar. Y en cambio en La Serena los estacionamientos son de lado, o sea, como mirando hacia la calle, por decirlo así. Eso nos dimos cuenta que se notaba inmediatamente como diferencia pasando de un punto a otro. Mira, aquí está el Casino Enjoy Coquimbo. En la noche, justo aquí, donde se ven estas paredes de vidrio, se ven los juegos, muchas luces. Se Sí. ve así, muy lindo igual. Sí, se ven todas las máquinas encendidas ahí, genial. Aquí parece que también se vive un poco de la pesca. Y ahí está San Pedro, patrono de los pescadores también. Qué buena, mira, todos los botes aquí en la orilla. No veo yo un mercadito, a menos de estos restaurantes al frente deben ser, los que ahí podéis pillar cevichito y todo eso recién salido del mar. Aquí a la izquierda está el turismo del huerto, que es donde nos quedamos un par de días. Lo importante es que es pet friendly, no es económico, ese es el tema, que no es económico, pero es porque está frente a la playa. Aún así es bueno que sea pet friendly, con baño privado los sitios de camping, así que por ese lado súper bien. Y por este lado nos dimos cuenta, miren, un gimnasio al aire libre y miren, con pesos, tienen pesas para ir ajustando y podáis entrenar con pesos de verdad. ¡Wow! Tremendo, gratuito, genial. Sí, eso cuando lo vimos, conversábamos de eso. Yo nunca había visto algo así en algún otro lado. No, yo tampoco. Siempre están los típicos gimnasios con tu propio peso corporal, pero nunca habíamos visto un gimnasio así con pesos reales, o sea, para poder entrenar bien. Que sea obviamente gratis y al aire libre. Sí, súper. Genial. Buena iniciativa ahí la de la Muni de Coquimbo. Encuentro súper linda toda esta costanera, muy bien cuidada, muy linda. Se nota que la usan como atractivo turístico, pero al mismo tiempo es súper importante igual que la cuiden. Hay veces que los atractivos turísticos no los cuidan, vale la pena venir a pasearla. Nosotros la hicimos en moto, pero también la puedes pasear en scooter, como por ejemplo este que tenemos acá a la derecha. Son unos scooters que tú puedes arrendar por X cantidad de tiempo
Son eléctricos y puedes transitar porque toda la costanera, toda esta avenida tiene ciclovía habilitada. Hay gente en patines, hay gente en bicicleta, gente trotando, hemos visto de todo. Y aquí un poquito se ve la cruz cada vez más de cerca. Tenemos que subir completamente y miren, las calles aquí ya son como de cerámica, ¿o no? Como unas baldosas. No son las típicas calles de asfalto que tenemos en todos lados. Están buenas igual. Son bien empinados los caminos. Sí. Mira, en primera hay que subir enganchadito, ligera inclinación al frente, siempre eso es importante. Made ya está entrenada, ya cacha cómo tiene que subir. ¿Cómo eso? La práctica, pues pollo, la práctica. Pero está, bueno, este camino ahí está más o menos, pero está bueno igual, no está tan malo. O sea, para venirle en moto está genial. Sí, está genial. Tenemos que subir más. Estamos cada vez más cerca de la cruz ya, nos queda poco. Igual, un poco pesados los caminos, ¿eh? Mira, hasta las micros como van. Echa un peo líquido. Ay, vienen de los dos lados, no caché. Uy, está difícil. Eso. Es que la moto Morini se queda atrás, po. Tiene buen motor, buen torque, está bien buena. Vamos a dejarlo pasar, aunque tenía la preferencia yo, no caché. Ahora sí. Ya aquí se nota que es un barrio más antiguo. Se parece un poco a Valparaíso. Es como los barrios y las casas y toda la gente se va asentando hacia el cerro. Como que a eso me recuerda un poco a Valparaíso. Ya se ve la cruz allá. ¿No la veo? ¿Dónde? A la derecha, arriba. Mira. Ah, sí, se ve. Estamos por llegar ya en todo caso. Wow, mira. ¡Uy, qué belleza! Está espectacular. No, está hermosa. Súper imponente. Súper imponente, sí. Este monumento también es identidad acá en Coquimbo. Y aquí me dice ahí. Ah, sí. Impecable, mira qué imponente. Wow. Bueno, a recorrerla se ha dicho. Vamos. Bueno, acabamos de comprar nuestra entrada para subir a los brazos de la cruz, un mirador. 2.500 pesos por persona y bueno, 5.000 pesos los dos. Y se puede subir con mascotas. También preguntamos si se podía grabar y se podían tomar fotos. Dijeron que dentro del museo no, pero sí en todos los demás lugares de los que vamos a ver ahora. Yo recuerdo que una vez vine, pero no subí a los brazos. Y vine de pasadita. Qué tremendo trabajo el de las puertas. Yo creo que es madera. Qué tremendo trabajo. Yo recién vengo a darme cuenta de que son puertas. ¿Cómo no te diste cuenta? Mira, cada ángel tiene el nombre de una región. Cada ángel protege una región. Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Maule, Biobío, Araucanía, de los ríos de los lagos, Aysén, Magallanes y la región metropolitana. ¡Wow! Mira, arriba está Jesús y aquí está San Alberto Hurtado. Y por el otro lado está esta puerta. Son las campanas de la hora. ¿Qué horas son? Las 5. 5 campanadas, 5 de la tarde. Entonces, primero, ideal que pasen primero en los brazos de la cruz para ocupar el ticket y luego ya pueden tener más tiempo y ahí pueden volar los drones y todo eso. Vale. Muchas gracias. Gracias. ¿Dónde? Allá. Oh, igual se siente fuerte el viento. Mire. Mira la vista. Ay, no, qué brutal. Hola, buenas. Vamos un poquito rápido porque ya están por cerrar. Llegamos justo último, Sí, entonces. somos los últimos. Hola. Hola, hola. Buenas, hola. Van a llegar arriba a 70 metros de altura en este momento, ¿ya? ¿Ya? Yes, sí, a 70 metros y 207 metros sobre el nivel del mar. Es como estar en un piso 28 de un edificio convencional de departamentos. Ahora. Llegamos. Gracias. Gracias. Wow. Amun, mira dónde estamos. Venga, a ver.
Ella quiere mirar igual. A ver. Ahí. Mira, mi amor. Mira mi vida. Ella disfruta conocer lugares con nosotros. ¿Qué opinan de la vista? Desde acá arriba se ve la playa La Herradura. Tiene la entrada al mar y tiene la forma de una herradura. Justo ahí, no sé si se alcanza a visualizar. Por eso se llama así. Miren, ahí, la vueltita ahí. Aquí recién estábamos en los brazos de la cruz. Esta es una. Ahora vamos con la otra. Está genial, ¿no? Tremenda vista. El estadio. Se nota claramente. Aquí se nota más grande la herradura, mira. Estamos aquí en la Cruz del Milenio. Estamos impresionados de la vista. Se ve espectacular. Enamorado. Sí, totalmente. Subimos a los brazos de la cruz y es que es espectacular. No, y por un bracito de la cruz se ve un paisaje, urbanización, playa, y desde el otro brazo se ve más el mar. Por si no sabían, la Cruz del Milenio mide 93 metros y es considerada una de las más enormes de Sudamérica. Incluso más alto que el Cristo de Río de Janeiro. Claramente no es muy conocida, pero es la identidad de acá de Coquimbo. Nos acaban de dar los datos de que se demoró 10 meses en construir y la inauguraron en el año 2000 para los 2000 años del nacimiento de Cristo. Se inauguró el 5 de mayo, que es justo la fecha en la que también está de aniversario la comuna de Coquimbo, y empezó el 10 de julio por los 10 mandamientos. Todo con 10. Qué genial, ¿no? Cabe destacar que esta iniciativa de la construcción de la Cruz del Milenio fue financiada por los vecinos de la región de Coquimbo y empresas locales y nacionales, que eso igual es tremendo. O sea, imagínate, gran trabajo de la gente de la región para poder construir esto. Qué buen dato, nos están diciendo acá que las ventanas son así porque esto es un museo panorámico. Entonces, como es conocido Coquimbo como sector de aguas tranquilas, mirar por una de sus ventanas es prácticamente ver una pintura. Por eso es que son de esta manera, como que fueran un marco. Yo me preguntaba por qué no era todo abierto y hubiera sido una vista como más amplia, como por ejemplo está acá al fondo, pero ahora entendemos el por qué. Es porque es como que estuvieras visualizando un cuadro del lugar. ¡Qué hermoso! Qué bueno poder compartir estas historias con ustedes, de verdad que sí. Estos pilares que están acá son los 12 apóstoles, ¿ya? 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8, ¿ya? 9, 10, 11 y 12 atrás. Esos son los 12 apóstoles. Esto hacia arriba la Santísima Trinidad, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por donde sube la escalera es la estrella de David, mira, fíjate el hormigón, mira. Esto que tengo yo al frente es un cirio, es una vela. ¿Ya? Ese cilindro de hormigón es una vela. Y arriba el campanario representa la llama, como si estuviera encendido. ¿Me entiendes? Como que estuviera encendida la vela. Sí. ¿Y por qué la escalera es de caracol cuando baja el cirio? Porque es el manto que es cierto que esta hebilla que vuelve la vela, el cirio, cuando la ponen en las misas, esa cinta que envuelve la vela. ¿Ya? Todo tiene un simbolismo. Todo tiene un simbolismo, Claro. sí, exactamente. Wow. Ya, los 10 cilindros que están acá de hormigón. Ya. Son los 10 mandamientos. Y acá dentro de la cruz hay 15 estaciones en total del Vía Crucis. Las estaciones del Vía Crucis la donó el artista Albano Poli. Albano Poli fue quien las hizo. Las hizo y las donó. Mira qué tremendos datos estamos teniendo acá, chicos. ¿Cuál es tu nombre? Brian. Brian, Sí, ¿cuánto? Brian Gallardo. Brian Gallardo, el genio detrás de toda esta explicación. Estamos aprendiendo mucho con él, así que se agradece. Sí, no. Así que pregunten por él cuando vengan para acá. Que lo atienda él. Allá al fondo igual, el árbol que se ve derecho para allá, Sí. está solito, ese árbol lo trajeron de Jerusalén, ¿ya? ¿Cuál, Un cuál, árbol disculpa? que está ahí al frente, Justo el árbol que se ve ahí solito. El único árbol que se ve. solito. Está solito ahí. Detrás de las piñas. Al frente. Ahí, justo está la estación que está brillando al frente. Por ahí. Por ahí. En el cerro, no sé si logra enfocarlo bien con la cámara, mira, hay una virgen, mira, incrustada en el cerro, mira. Ah, sí se ve. Justo allá. Aquí en el pilar. Justo ahí. Ah, claro, sí, sí. Ya, esa virgen la dejaron los trabajadores, los 120 trabajadores que estuvieron acá, en agradecimiento, porque acá nunca ocurrió ningún accidente durante la construcción de la cruz. Qué tremendo, ¿no? La verdad es que es un genio aquí, Brian. Hemos aprendido mucho. Qué lindo. Qué Igual, lindo, qué lindo. sí. Por eso se siente igual Una energía y rica. una paz. Y una paz, sí. Ni viento. Mira, No, nada. nada de viento. Uy, miren, ahora vamos a bajar por la escalera con una panorámica. ¡Wow! Miren,
Tremendo. Qué gran vista, ¿eh? Y ya cerraron las puertas. Al parecer alcanzamos justito a poder recorrer de los últimos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me gustó mucho, me gustó mucho. La vista era espectacular, además de que lo que nos enseñó Brian, información de 10. Y además, información de primera, de la misma gente de acá. Vamos a hacer unas tomas con el dron ahora, a ver cómo se ve desde los cielos. No sé si el viento acompaña mucho, pero vamos a hacer la prueba. Si se eleva bien, vamos a tomar unas tomas increíbles. Mira, desde acá. ¿Qué te pareció? Maravilloso, hermoso. Apolíneo. Maravilloso, hermoso, precioso, bello. Yo debo decir sinceramente que superó mis expectativas, porque yo había venido una vez, pero cuando tú vienes solo es diferente a cuando tienes a una persona que te está hablando del lugar, mostrándote el lugar y te hace entender el por qué está construido, el por cómo está construido, ¿cachai? Eso para mí es mucho más valioso. Para mí fue tremendo que Brian se haya dado hace tiempo y nos haya contado todo eso. Y creo que también fue clave que fuimos los últimos, o sea, quizás si no hubiéramos sido los últimos, él no hubiera podido darse ese tiempo. Claro, también. Entonces, como fuimos los últimos en poder subir y los últimos en bajar, él pudo darse ese tiempo, estuvo muy bueno. Así que muchas gracias, Brian, si estás viendo el video, te lo agradecemos mucho por tu buena disposición y por toda la buena onda y habernos mostrado desde otro punto de vista la cruz del nuevo milenio. Pleno semáforo, súper empinado. Sí, se siente harto la inclinación. Lo que pasa es que igual es importante mantener la distancia. O sea, aquí uno suelta el freno, baja, engancha. Y si yo estuviera mucho más cercano al colectivo que está enfrente, se aumenta el riesgo, obviamente. O sea, aquí uno lo suelta, cae y le pega la enganchada. Listo. Y así cae a una velocidad más controlada. Lo que decía más del otro día, no manejen a la ofensiva, manejen siempre a la defensiva. Zona de humedal El Culebrón. Este es el humedal que habíamos visto en el mapa. Indica ahí el letrero de que no se puede transitar por acá a más de 30 km/h y que está prohibido tocar la bocina. Y eso es porque obviamente hay que cuidar a las especies, la fauna que está viviendo ahí, y es para tampoco no asustarlas. ¡Qué buena! ¿Eh? Sí. Mira, acá hay otro letrero, dice Humedal El Culebrón, plataforma de observación de aves de la Municipalidad de Coquimbo. Este es un punto para observar aves. Ahí se ve hermoso. Wow, sí. Vale la pena. Nos hemos dado cuenta que cuando de repente visitamos un lugar, encontramos que ese lugar tiene mucho más que mostrar de por lo que nosotros fuimos a ver. Por ejemplo, en Salamanca íbamos por los Brujos y nos sorprendió todo el valle. Acá, por lo general, uno viene por las playas y no te das cuenta que tiene mucho más que ofrecer todo este lugar de Coquimbo y La Serena. Y la verdad es que nosotros veníamos por algo puntual para poder ver el cambio de la patita de la moto y bueno, aprovechamos que igual hemos estado algunos días esperando que llegara el repuesto. Dijimos, salgamos a recorrer, aprovechemos que estamos acá, vayamos a conocer. Y nos ha sorprendido totalmente. Totalmente. Hermosa las construcciones, hermosa la playa, hermoso el camino. Tiene ciclovías, áreas deportivas, zona de entrenamiento. Aquí es súper común ver gente corriendo, entrenando, andando en bici, patinando. Entendemos que esto no es solo la costanera, sino que es una avenida que une 2 ciudades, 12 playas. Imagínense las miles de historias también que unen esta gran costanera. Tremendo, realmente tremendo. El atardecer en estas playas se ve espectacular. Estamos aquí preparando para comer. Recién vamos a almorzar, cena. Arrocito. Hicimos una sopita aquí en el vasito y con chorito. Así de rico. Y después vamos a ponernos a trabajar para trabajar en el video de YouTube. Pero antes queríamos contarles de que en 2 días más finalmente nos van a poder atender Lisandro de Cars Motors para poder hacer ahí el cambio. Sí, lo que pasa es que tiene agenda ocupada ya en el taller y necesita liberar agenda y recién en 2 días más tiene un espacio para poder atendernos.
no le va a tomar mucho tiempo, dijo, pero obviamente tiene que hacer el espacio como corresponde para trabajarlo bien. ¿De nuevo? Acción. ¿O retoma? Entonces nos tenemos que quedar un par de días más. Hablamos aquí donde nos estábamos hospedando en el camping. La verdad que ahí nos hicieron una rebaja. Sí, nos hicieron una atención especial porque dijeron, chiquillos, sabemos que viajar no es barato, mucho menos si viven viajando, así que les vamos a hacer una atención especial para que esas 2 noches que ustedes necesitan las pasen con nosotros. Además les contamos por qué estábamos acá, que era igual algo fuera como de que se salió de nuestras manos, que teníamos que hacer este cambio. Un tema técnico. Un tema técnico, así que lo entendieron súper bien, ahí nos hicieron un cariñito, todo esto junto a ustedes, claramente. La familia de Motoaventuras de 3. Muchas gracias, chicos, a todos también por el apoyo, por vernos, por los comentarios, por toda la buena onda que nos pasan a través de la pantalla, así que también eso queremos aprovechar de agradecerlo de corazón. Así es, cada vista, cada like, cada comentario, cada compartido, todo eso nos ayuda un montón, de verdad que sí. Ustedes ni se imaginan el combustible que son para nosotros seguir continuando y haciendo más contenido. ¿Qué te pasa, Moon? ¿No quiere que toque en la moto? La protectora. Ya estamos aquí en Cars Motor. Vamos ahora a cambiar la patita de la moto. Al fin, después de unos días de espera a que llegara. Así que después de días de espera, estamos acá ya haciendo el cambio. Y después de esto ya seguimos ruta hacia el Valle del Elqui. Bueno, ahí está torcida. La pieza que le falta se rompió justo ahí en donde agarra el perno. Y aquí, bueno, igual se torció un poquito, así que aprovechamos de cambiarla también. Y esto, para el Museo del Papito, como la primera caída con la... para el Museo del Papito, como la primera caída con la madre. ¿O no? Para el recuerdo. Para el recuerdo. El primer porrazo. Bueno, acá en Cars Motors venden motos nuevas, usadas, las reciben también en consignación, venden repuestos, hacen mantenciones, accesorios para tu moto, encuentras acá de todo. Y este local está acá en Avenida Balmaceda con Jorge Montt. Aquí lo pueden encontrar. Miren todas estas bellezas para regodearse. Vamos a aprovechar también de cambiar las luces que se nos quemaron los intermitentes, así que Motomorini nos mandó un par y vamos a hacer el cambio ahora. Como está el soporte obviamente que también nos hizo Aerovan, hay que hacer acá un pequeño trabajo adicional, pero ya estamos casi listos para empezar a hacer el cambio. Esta es la base ahí de nuestra casita de Rucam. Con esta lo tiramos. Está buena, ¿eh? Es un poquito sucia. No, este es polvo protector. El polvo protector. ¡Uy, qué bueno, qué bueno! Harto tiempo tomó cambiar las luces, había que desarmar un par de cositas, pero patita ya. Estamos ok, luces también, así que ya nos vamos completitos a empezar a hacer el valle. Unos genios los chicos de Cars Motor, ahí Lisandro, José, unas máquinas, recomendadísimos. Si están en La Serena, visiten el taller acá, si necesitan mantención, repuestos, lo que sea, porque acá es multimarca. Así que pónganle nomás y díganle que van de parte de nosotros, seguro que les van a hacer una atención especial. Y oficialmente estamos saliendo ya de Coquimbo, entrando a La Serena y para tomar ruta hacia el Valle del Elqui. Sí, estuvo buena la pasadita por acá igual, a pesar de que fue una parada técnica. Nos sirvió para conocer algunos lugares que aprovechamos ahí el tiempo. Importante igual que nos quedaron algunos puntos que se notaban muy interesantes para poder visitar, pero van a quedar igual en nuestra memoria ya que los vamos a visitar cuando pasemos de vuelta del valle. Es muy probable que también nos toque hacer la mantención a la vuelta del Valle del Elqui. Estamos muy cerca de la mantención. Ahí vamos a aprovechar de dejar la motito de nuevo con los genios de Cars Motors. Ahí José y Lisandro, unos genios. Y así seguimos rumbo al norte. Pero aprovechando esa parada nuevamente por estos lados, yo creo que vamos a conocer esos lugares que queremos ver, ¿no? Sí, obvio lo queremos ver. Nos quedamos con las ganas de poder conocerlo, así que ahí después ya les vamos a ir mostrando qué es lo que vamos a recorrer. Aeropuerto La Florida. Acá está el aeropuerto de La Serena.
Ya salimos de La Serena. Miren las vistas que estamos empezando a tener. Camino a Vicuña. Qué buena, ¿eh? Uy, qué contraste. No, totalmente. Hermoso. Hermoso, hermoso. Igual agradecemos estos días de sentir el mar, de playita, se agradece, para volver ahora a adentrarnos a las montañas. Eso sí. Bueno, nos hemos dado cuenta que cuando estamos mucho tiempo en el interior, nos extrañamos el mar, y cuando estamos mucho tiempo en el mar extrañamos nuevamente el interior. Así que el equilibrio, hay que tener el equilibrio. Sí. Mira, dice que la aduana está a 138 kilómetros. Claro, la aduana para cruzar la frontera. O sea, estamos a 138 kilómetros de la frontera Chile-Argentina. Qué buena, ¿eh? Bueno, cuando nos adentremos más al valle, justo pasadito Rivadavia, si tú sigues derecho, te vas hacia Argentina. Si doblas hacia la derecha, tomas la ruta de Piscoelqui, que esa es la que vamos a hacer nosotros. Acá esta zona se cataloga mucho y se reconoce mucho por eso, por los piscos, las pisqueras, viñedos. Es la identidad del Valle del Elqui. Así es, bueno, es más o menos lo que aprendimos cuando estábamos en el Valle de Choapa, que para allá Salamanca se entiende que es la identidad Los Brujos, pero también aprendimos que ese valle produce mucha más uva pisquera en tonelaje que este valle, pero este valle es el que es reconocido como el Valle Pisquero. Incluso muchas de las uvas que allá se cosechan en el Valle de Choapa se le venden a las grandes pisqueras como Capel y Control, y allá las procesan y la traen para acá, porque allá se produce mucho más tonelaje, muy buena calidad, y las traen para poder acá seguir produciendo más. Acá vamos a visitar pisqueras, vamos a hacer un tour astronómico también, que eso a nosotros nos encanta, y ya veremos cómo quedamos de doblados con las pisqueras. Igualmente acá también se cataloga por los cielos estrellados. Lo que pasa es que La Serena tiene los cielos estrellados más limpios en las noches. Si no me equivoco, el 98% de los días de las noches de La Serena siempre son despejadas con cielos claros para poder ver las estrellas. Prácticamente todo el año. Prácticamente todo el año, sí. Y eso igual lo vamos a aprender en el tour que vamos a hacer. Ojalá que nos atiendan los chicos de Omega. Hemos tomado ya ese tour y los chicos son unos genios. Además que tenemos entendido que hasta el día de hoy siguen siendo el tour turístico privado con el telescopio más grande que se puede ver las estrellas. A diferencia, por ejemplo, de los observatorios, que claramente tienen unos telescopios enormes porque son lugares especializados. Ruta de las Estrellas, Circuito Gabriela Mistral. Y eso es porque también acá, bueno, vamos a pasar también, se encuentra el lugar donde nació Gabriela Mistral, el lugar donde estudió. También ella está sepultada acá. Gabriela Mistral es una poetisa y escritora chilena que ganó Premio Nobel de Literatura. Por eso en esta ruta le pusieron su nombre en honor a ella. Así es. Por ejemplo, miren, justo este letrero: bienvenidos a Vicuña, Valle del Elqui, y ahí está, Gabriela Mistral. Una botellita de vino. Sí, bueno, acá también está Pisquera Mistral, que también se llama así, pues, también en honor a ella. Además, ella es la cara del billete de 5.000 pesos chilenos. Hay que saludar a todos los motoqueros. Ese es el saludo motoquero, la hermandad. Siempre ahí saludándose. Eso. Made, por ejemplo, no lleva mucho tiempo en el mundo de las motos. Entonces yo igual le enseñé lo que era el saludo motero. Dejen ustedes aquí abajo en los comentarios si se saben algún otro dato motoquero que podamos ir aprendiendo todos juntos como comunidad. Como por ejemplo, cuando tienes algún accidente y necesitas ayuda en la ruta, dejar el casco en el piso es una señal hacia otra persona que es motera a que estás necesitando ayuda. Aquí los leemos, ¿vale? Algunos hacen cambio de luces, ¿eh? Oye, qué Mira, van bueno. hartos motoqueros. Qué lindo. Buena. Me pasa de que cuando vemos así mucha gente motera andando, como ahora, me pone contenta. No, igual. Como sí. que me alegro mucho. Sí, bacán. Y más encima que te saluden, es como al bacán. Sí, pues sí. La comunidad motera es muy rica. Eso me ha sorprendido gratamente. Y todavía queda mucho más, pues todavía hay clubes de moto que se han comunicado con nosotros, que nos van a recibir en algunos lugares, y vaya a haber otro tipo de comunidad también, la comunidad de los clubes, que también es bonita la comunidad. Harto motero por acá, Es que es un clásico este lugar. Yo creo, sí, pero es muchísimo. O sea, yo no sé cuántos ya hemos visto muchos. No sé, por lo menos hemos visto cuántos, unos 30 o más.
Más o menos yo creo. Buenísima. Por acá hay un embalse. El embalse Puclaro. Acá venden muchos terrenos alrededor con salida al embalse, o sea, al río Puclaro, perdón. Y no son tan caros. Podríamos algún día, quizás cuando viejitos, jubilarnos por acá. ¿Y este túnel? Está bueno, ¿no? Deben pasar hartos camiones porque es súper alto, Claro. pero es cortito. Saliendo del túnel, zona de curvas, también donde se ve el río Puclaro. Y con unas vistas tremendas y más hermanos aquí de la ruta. Mira la vista. ¡Wow! Empezamos ya con las vistas que te roban y te quitan el aliento. ¡Qué hermoso! ¡Qué tremenda vista! ¡Mira! ¡Wow! ¡Qué hermoso este valle! Es el valle diciéndonos hola. Claro. Muy bien, ya estamos llegando. Aquí tenemos que meternos para poder dar la vuelta. Y nos recibe el letrero de Vicuña. Muy bien. Este puentecito es rico. Este es el puente que te recibe en Vicuña y que tiene el espacio solo para que pase un vehículo. Entonces todos los demás vehículos tienen que esperar a que pasen los que vienen. Y luego cuando ya puedes pasar sin semáforo ni nada, o sea, esperas tu turno nada más, tranquilito. Ves que ya no viene ningún vehículo y te toca pasar. Es loco esto porque siendo igual, yo creo que Vicuña igual es una ciudad grande. Sí, yo también imagino lo mismo. Y que tenga este paso es súper loco. Sí, veremos en qué momento podemos pasar. Sí. Además de acá de Vicuña es un artista que a nosotros nos gusta, Luchito Miranda, un humorista chileno. A nosotros nos gusta mucho y justo de acá, pues de Vicuña, de aquí salió Luchito. Excelente. Y ahora nos toca a nosotros. Esto de noche se ve espectacular, todos los faros ahí iluminados, muy lindo. Igual tiene esta pequeña parada así, para en caso de que quedes de frente con otro vehículo, se puedan colocar ahí un par para dejar pasar. Y aquí ya pasamos. Vamos directo al camping, hablamos con camping, se llama Rancho El Quino, y hablamos con Mario de ahí del rancho y nos van a recibir, que también es motoquero. Él justo venía viajando de la carretera austral, así que es posible que nos topemos con que ya llegó o que esté por llegar. Entonces vamos a tener que dar la vuelta nomás, un poco más allá. Ah, aquí. Llegamos al Rancho El Quino. Made ahí va a echar un vistacito. Avise su ingreso, dice nada a lo lejos. Por eso vaya para allá, avise Ya. que ya está conversado con Mario. Así cerramos estos días en La Serena y Coquimbo. Fueron días simples, pero de esos que también construyen el viaje, de recorrer, compartir y prepararnos para lo que viene. Gracias por estar ahí. Y nos vemos en la ruta. ¡Ay, le dio Sumi! Mire. Amun full energía, le dio sed ahora. Estuvo mucho rato corriendo así. Ya, Playa en la playa. a descansar. Amun, tanto que corriste, oye.